a debate de las segundas jornadas sobre el desempleo, organizadas por Adepabam. La de hoy va a ser muy interesante con el título de Renta Básica, un título para una jornada que engloba más que un concepto, una aspiración popular. Este ambicioso titular encierra en sí mismo una declaración de principios y una apuesta innegociable por parte de la asociación, que tras 3 años apegada al asfalto del Nalón, ve como irreversible el proceso de liquidación industrial y enterrar las ilusiones de una alternativa laboral a medio plazo que sea capaz de absorber la demanda de trabajo de esta comarca. Una comarca sentenciada a un no futuro, donde 9.000 parados escriben el epitafio de una época dorada, sepultada bajo un derrame de euros que convirtieron a los beneficiarios en verdugos, véase Duro Felguera, que taparon boques en llenando bolsillos, prejubilaciones, que convirtieron la alternativa en especulación, nuevos empresarios, y que sometieron voluntades con cheques nominativos, Soma, UGT, en fin. Como decía el poema, ni vivimos del pasado ni damos cuerda al recuerdo. La realidad nos hizo prácticos y no nos creemos el cuento del petromocho, de los fondos mineros ni de la política de la subvención. Nuestro futuro inmediato pasa por solucionar entre todos y todas las necesidades básicas de un pueblo trabajador, golpeado por las consecuencias del desempleo, con un goteo atronador de nuevos estómagos vacíos. El futuro pasa por plantear alternativas sólidas al fracaso de irrisorio salario social y su nefasta gestión política, donde 15 meses de espera suponen la quiebra de miles de economías familiares. El futuro de todos pasa por garantizar, antes que nada, el sustento económico individual y sin condiciones, en un momento en que el trabajo solo aporta precariedad, inestabilidad y ninguna garantía de sustento digno, y donde una anacrónica cultura obrera y sindical pone freno a iniciativas imperiosas de redistribución de riqueza necesarias para la profundidad de la crisis social. Hoy, 28 de marzo, llega un día marcado por la celebración del Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad que condena a una muerte en vida a más de 2,5 millones de mujeres en el Estado español. Adepabam fai muestra la reivindicación de estas mujeres que con dignidad y orgullo levanten la voz en un mundo de individualismo. Unas mujeres que día tras día son olvidadas por un sistema médico irracional y basado en las leyes del mercado. Una enfermedad que confluye dramáticamente con el retroceso en derechos laborales y sociales, causa del despido, en muchos casos amparándose en la última reforma laboral y no reconocida como enfermedad incapacitante. La precariedad económica agravada por ser mujer y sumada al padecimiento de esta enfermedad supone la imposibilidad en muchos casos a no poder costearse el tratamiento. Pues, por todas estas razones y de la mano de estas mujeres nos ratificamos en nuestra posición favorable a la renta básica. Hoy, 28 de marzo, y el día para empezar a construir la renta básica de desiguales por medio de este debate y en base a una idea solidaria que estas mujeres nos tienen que contagiar a todos y a todas. Y sin más, voy a dar paso a la presentación de los ponentes, que van a hablar mucho mejor que yo, seguro, y luego podemos entrar en debate. El primer ponente va a tener el honor de ser Gaspar Llamazares, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó un máster sobre salud pública en la Universidad de La Habana, Cuba, no falta que se diga, docente en el Departamento de Medicina Preventiva en la Universidad de Santiago de Compostela y más tarde en la unidad docente de Medicina de Familia
en Cazolla, Cantabria. Actualmente, diputado por Izquierda Unida en el Parlamento Español y candidato a la presidencia de Asturias por Izquierda Unida. Sin más, el paso a José. Gracias a De Paván y gracias a los presentes por venir a escuchar esta mesa redonda. En primer lugar, tengo que decir en nombre de Izquierda Unida, a quien represento, que nosotros, y ayer me parece ha estado aquí uno de los profesores que conocen mejor la renta básica, pues apoyamos la reivindicación de la renta básica, al igual que nosotros proponemos en nuestro programa electoral a las elecciones generales un trabajo garantizado, un modelo significativo parecido al modelo Roosevelt posterior a la crisis del 29 en los Estados Unidos, al igual que nosotros también defendemos los servicios públicos y los servicios públicos de calidad que están siendo sometidos en estos momentos a un cambio de modelo, no solamente por los recortes, sino también por la voluntad de excluir a una parte de la población, en sanidad, en servicios sociales, en educación, y al igual que nosotros también somos partidarios de la participación del sector público en la economía, lo cual garantiza también pues una fiscalidad progresiva, una fiscalidad que cada uno contribuya en función de su renta y de su patrimonio. Hoy en Asturias, en los medios de comunicación, parece que el debate es si se pagan impuestos o no. La interrogación no es si mantenemos o no los servicios públicos, cuando lo que está en riesgo en estos momentos, no solamente en el contexto de crisis, sino antes de la crisis, son los servicios públicos universales. La universalidad de los servicios públicos, es decir, la cobertura de todos los ciudadanos como derecho de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, en menor medida de los servicios sociales, es una conquista de los trabajadores a lo largo del periodo de entreguerras que finalmente ha consolidado en Europa, o consolidó en Europa lo que dimos en llamar estado de bienestar. España nunca tuvo el estado de bienestar. España se incorporó tarde a la democracia y también su relación de fuerzas entre la derecha y la izquierda provocó una incorporación pobre también al modelo social. Nuestro modelo es un modelo de medioestar, entre el medioestar y el malestar en medio de la crisis económica. A lo largo de esta crisis se ha avanzado aún más en el malestar. Por una parte, un modelo de empleo precario se ha convertido en un modelo de empleo basura, de tal forma que en estos momentos tenemos, en el año que dicen de la recuperación, que no es tal, un incremento de horas trabajadas y un descenso de los salarios. Es decir, un empobrecimiento de los trabajadores, un deterioro aún mayor, si cabe, del modelo laboral. En España, además, nuestro sistema de servicios públicos es muy frágil, muy débil, mucho más débil que en el resto de los países europeos. Los que más agitan la bandera, los más patriotas, no contribuyen al sistema fiscal y, por tanto, el estado del medioestar que tenemos lo han construido con sus manos y con sus luchas los propios trabajadores. Pero es un sistema al que le falta una buena parte del fraude fiscal, al que le falta también una parte importante de lo que está en Suiza, y eso significan cientos de miles de millones de euros que no se invierten en inversión pública, en inversión social, y que hacen que nuestro sistema de servicios sociales, de nuestro sistema de servicios públicos, sea tradicionalmente muy débil. Bueno, a lo largo de la crisis económica se ha aprovechado la crisis, por llamarlo de alguna manera, para las políticas de austeridad, es decir, para el desempoderamiento de los trabajadores y de los ciudadanos, lo que ellos llaman la devaluación social y laboral. En definitiva, un traslado de los beneficios y los salarios sociales a beneficios e intereses empresariales. Eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 7 años de crisis, y creo que eso es relevante desde el punto de vista de lo que estamos debatiendo, que es la renta básica.
Eso ha hecho que en estos momentos nuestro modelo laboral sea aún, como decía, más precario. Eso ha provocado, por otra parte, por ejemplo, en el sector que más conozco, que es el sector sanitario, la exclusión de casi 1 millón de ciudadanos de la protección sanitaria, de largas listas de espera que excluyen a otro sector de los ciudadanos, que se va al sector privado, un modelo cada vez más excluyente en sanidad, en educación, en servicios sociales. Esa es la realidad. Y luego, por otra parte, en España se han puesto en marcha, para luchar contra la pobreza, mecanismos o procedimientos especiales. Una parte muy importante de ellos son lo que se han dado en llamar salarios sociales. Hay que decir que, si bien en el conjunto del país existen muchos modelos de salario social, en muy pocas comunidades autónomas, en Asturias entre ellas, hay lo que se denomina un derecho al salario social. Un salario social como derecho subjetivo. Y a pesar de una gestión obstaculizadora, desleal del salario social, mientras en España el salario social durante el periodo de crisis ha duplicado su cobertura, durante el periodo de crisis, cuando se han incrementado mucho más los desempleados y los pobres, sin embargo en Asturias se ha cuadruplicado la cobertura del salario social. Precisamente por el carácter de derecho subjetivo y a pesar de los obstáculos, de las dificultades del gobierno del Partido Socialista. El salario social, por tanto, ha sido lo que podemos denominar en términos de la última moción en el Parlamento de Cataluña una renta mínima ciudadana, es verdad que de carácter familiar, que intenta evitar la pendiente de la pobreza a la exclusión, con desigual fortuna en el conjunto del país y en Asturias. Bueno, entrando a la renta básica propiamente dicha, la renta básica en estos momentos en nuestro país, yo hacía una referencia alguna vez que he tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello a una novela de Frédéric Durremat que se llama Justicia. En esa novela, un ciudadano honorable, entre comillas, entra en un restaurante de los más conocidos de la ciudad y le dispara un tiro en la cabeza al interventor de la ciudad, una ciudad centroeuropea. El resto de la novela está dedicada a mostrar que la evidencia finalmente no es la realidad. Porque la evidencia pasa por el filtro del poder. Bien, en este caso lo mismo. La evidencia de nuestra propuesta, la propuesta de renta básica, la propuesta de empleo garantizado, la propuesta de servicios universales, pasa por el filtro del poder. Ese filtro es la relación de fuerzas, la presión social para lograr ese objetivo. Bien, en estos momentos, de cara a las próximas elecciones, porque entre otras cosas de eso estamos hablando aquí en Asturias, las prioridades de Izquierda Unida siguen siendo esos objetivos finales que podemos denominar de cambio social, dentro de los cuales está la renta básica. Pero hay que decir que en estos momentos el debate público no es precisamente el debate de mejorar el sistema fiscal. El debate, además, que probablemente esté más presente en la campaña electoral, no va a ser el debate de la desigualdad y de la pobreza. El debate de la campaña electoral es el debate de si Asturias tiene un impuesto de sucesiones y si tiene un impuesto del patrimonio, o si tenemos que ser igual que Madrid y no tener esos impuestos, como si Asturias fuera Madrid, ¿no? Como si Asturias pudiera permitirse no tener algún tipo de presión impositiva para al mismo tiempo mantener los servicios públicos. Yo creo que, por tanto, una prioridad para Asturias en estas elecciones autonómicas es mantener un sistema fiscal dentro de lo que es el margen que tienen las comunidades autónomas que permita recaudar y que permita garantizar los servicios públicos. Eso en primer lugar. Segunda prioridad, en nuestra opinión. La segunda prioridad es evitar que se desplome el sistema de servicios públicos.
Porque cuando se discute de la fiscalidad de estas características, se está discutiendo de la sanidad y se está discutiendo de la educación. Se está discutiendo de cómo debilitar la sanidad y la educación pública. Por tanto, una segunda prioridad para nosotros es mantener e incrementar la cobertura y la calidad de la atención sanitaria, de los servicios sociales, de la educación pública. Esa sería nuestra segunda prioridad. Tercera prioridad. Pues la tercera prioridad sería conseguir que la renta mínima, lo que podemos llamar el salario social, evolucionase en un sentido de ampliar su cobertura cada vez más. Por una parte, que funcionase. En estos momentos está bloqueada, paralizada por parte del gobierno. Aún así, como digo, ha cuadruplicado su cobertura. Tiene que lograr ser una renta para todos aquellos que estén en situación de pobreza. Por tanto, hay que generalizar esa renta lo más posible. Y luego, yo creo que hay un colectivo que tenemos que incorporar y que puede no estar cubierto por la renta básica, pero que es imprescindible, y lo ha hecho Syriza en el programa y ha sido apoyado y aprobado por parte de las instituciones europeas. Yo creo que en un despiste no se lo han leído. Lo que han hecho es, mayores de 55 años, un plan, ¿no?, de salario de renta básica para conectar el empleo de esas personas mayores, que en la mayor parte de los casos no van a volver a trabajar, con las pensiones, con la pensión. Es decir, esa década ominosa, ¿no?, en la que hay una situación de desempleo de larga duración, una situación de pérdida del salario, de pérdida de la cobertura social y finalmente de pensión asistencial y pobreza, ¿no? Yo creo que ese tema también debemos sumarlo a una propuesta que vaya en el camino de la renta básica. Y luego, por último, creo que en Asturias, al igual que en el resto del país, es necesario poner en marcha lo que podemos denominar una ley de situaciones de emergencia, que lo ha hecho también Andalucía, a iniciativa nuestra. Desgraciadamente no ha podido ser aprobado, y también lo ha hecho recientemente y lo está haciendo el gobierno griego, ¿no? Ley de situaciones de emergencia que tiene que ver con el suministro eléctrico, con el agua, con el alquiler, es decir, aparte de la renta mínima, en el camino de la renta básica, proteger a esas personas que están viendo cómo los precios de la electricidad, como los precios del agua, en este proceso de privatizaciones son cada vez más abusivos, por no decir cada vez menos accesibles. Bueno, esas son nuestras prioridades. Habrá quien piense que es que la renta básica, el otro día se lo oía a Raventós, puede entrar en vigor esta próxima legislatura. Puede ser. Eso significaría, en mi opinión, un cambio radical del sistema fiscal. Nosotros apostamos por ello. La pregunta es, ¿tenemos relación de fuerzas para imponer un cambio radical del sistema fiscal? Y otra pregunta que yo me haría ¿es necesario ir de lo deductivo, ¿no?, ir de lo general a lo particular, o podemos hacerlo al revés? ¿O podemos apoyarnos en lo que tenemos para ampliar su cobertura y llegar a la renta básica? En el primer caso, en el de lo general, necesitaríamos un 40% del Producto Interior Bruto, es verdad que no de manera inmediata, en unos años, para financiar la renta básica. Otras rentas básicas que ya existen, pero no más allá de 20.000 millones de euros, no más allá. Con lo cual, aproximadamente otros 25.000 millones de euros necesitamos financiarlos con una reforma del sistema fiscal y con una lucha contra el fraude que, en mi opinión, tiene que hacerse, pero que tiene también un periodo de tiempo de maduración. Nosotros ahí preferiríamos, en ese sentido, introducir lo que hemos denominado el trabajo garantizado. Trabajo garantizado de 1 millón de personas supondría aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto. Un 1% del Producto Interior Bruto que, en nuestra opinión, es accesible. Es posible, y yo creo que hay, o creemos que hay, relación de fuerzas para imponerlo. Por tanto, reforma del sistema fiscal, propuesta de renta mínima hacia renta básica, propuesta también de plan de empleo garantizado y propuesta de emergencia para situaciones como las que he dicho en materia de consumo de energía o en materia de otros consumos. Creemos que ahí
hay posibilidades. Y dejo algún interrogante. Lo reflexionabais antes. ¿Vamos a una sociedad del no trabajo? No tengo la convicción de que sea así. Si uno mira las estadísticas a nivel internacional, hay más trabajo del que había. Lo que ha aumentado es la explotación. Pero el trabajo, hay más trabajo del que había. No es verdad esa idea de la sociedad del ocio, sino que viendo las estadísticas laborales a nivel internacional, las estadísticas son estadísticas de trabajo y son las estadísticas de la incorporación de la mujer al trabajo. Muy importante, incorporación de la mujer al trabajo. Tengo mis dudas, por tanto, de que no sea así. Y luego otra pregunta es, ¿en nuestra sociedad el trabajo es solamente explotación o también es una forma de integración? Es decir, ¿merece la pena intentar un trabajo garantizado como paso previo a una renta garantizada o en paralelo con una renta garantizada? Nosotros creemos que sí. Nosotros que somos de la tradición del trabajo, no creemos que haya terminado el mundo del trabajo, no creemos que haya terminado la plusvalía y la explotación, y estamos convencidos de, junto con las medidas sociales, es imprescindible entrar en la producción y en el trabajo. Por eso nuestra propuesta es una propuesta más amplia, únicamente que la renta básica, es una propuesta de camino hacia la renta básica a través de reformas sociales y reformas fiscales, y es la propuesta que en estos momentos tenemos para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Nada más, muchas gracias.